buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. La Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez les da la bienvenida a una nueva actividad. Hoy nos convoca a nuestro curso Economía Circular, Ley 90.920, Control y Gestión de Residuos, con la Masterclass Obligaciones, Impacto y Desafíos de la Ley 20.920. Conoce los detalles de esta ley que se enfoca en la responsabilidad derivada del productor en el manejo de residuos. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, les quiero comentar que las preguntas que vayan surgiendo durante esta exposición las pueden dejar a través de la sección preguntas y respuestas que se encuentra en el menú inferior de la plataforma Zoom o a través directamente desde el chat, y una vez terminada la exposición vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a Rodrigo Chell, director de LR Consultora, fundador de Greenwalk y también director académico de nuestro curso Economía Circular, Ley 20.920 de Control y Gestión de Residuos. Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Wilfredo. Muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos por acá. Voy a compartirles pantalla para que contarles un poco acerca de esto que nos convoca, que es la ley REP. Se ve Bien, bien. perfecto, gracias. Antes que todo, presentarme. Mi nombre es Rodrigo Chel, como bien les comentaba ahí Wilfredo. Yo soy ingeniero civil industrial, MBA de esta casa de estudios y magíster en e-learning. Me he dedicado los últimos 10 años al tema de consultoría relacionado con educación, consultoría y soluciones tecnológicas, donde trabajo con un gestor de residuos estrechamente ligado, y hemos trabajado mucho en el tema de levantamiento y la ubicación de residuos y todos los servicios que salen o que emanan más bien de la ley 20.920. Ahí están mis coordenadas de mi LinkedIn y mi correo electrónico por si alguien tiene la intención de escribirme por alguna razón. Un poco para que entendamos la situación en la que estamos, si miramos la cifra 2022, nos damos cuenta que en Chile nosotros generamos por persona alrededor de 1,7 toneladas de residuos, ¿ya? Más allá de todas las cifras ahí que siempre nos abruman. Sabemos que estamos generando una gran cantidad de residuos, pero como por persona, este país genera 1,6, 1,7 kilos diarios de residuos por cada habitante, ¿ya? Entonces tenemos una meta ahí que está impuesta justamente por la ONU, que la idea es ojalá llegar a 1 kilo de generación por cada uno de los habitantes de cada país, ¿ya? Y para eso hay ciertas intenciones, ciertos proyectos que se han levantado, donde algunos de esos tienen que ver justamente con la emisión hacia el suelo, y eso es los residuos. Por lo tanto, es ahí donde nos convoca la ley REP. Los grandes generadores de residuos dentro del país siguen siendo obviamente las grandes urbes, donde está Santiago en primer lugar, Concepción, bueno, Santiago generalmente lo añadimos ahí con Viña del Mar y Valparaíso, de luego sigue Concepción y en tercer lugar se encuentra Antofagasta. Dentro del escenario local, nosotros vemos acá que existe un desafío no menor, que la ley trata de alguna manera de aplanarlo para que le llegue con la misma intensidad a cada una de las regiones, pero ese desafío tiene que ver justamente con que haya una proporcionalidad en la recolección de residuos y no se genere solamente en estas grandes ciudades o en estas grandes concentraciones de personas, sino más bien que eso se pueda extender a todo el territorio nacional de manera pareja, por así decirlo. Asimismo, se han aumentado los puntos de reciclaje y se han hecho otras inversiones en infraestructura, especialmente de recolección, segregación de residuos, así como podemos ver los espacios estos de boquillas segregadas para poder botar los distintos tipos de residuos que están en algunos puntos de retail generalmente. Y esa infraestructura también la podemos ver a través de los camiones. Personalmente ya he visto algunos camiones que andan dando vuelta por la ciudad con el sello de algunos de estos sistemas de gestión, que vamos a ver luego a qué se refieren estos sistemas de gestión. Básicamente son los mecanismos instrumentales para cumplir con la ley, una entidad, una institución que se preocupa de que se ejecute efectivamente la recolección y valorización de acuerdo a como lo exige la ley.
Si nos vamos un poquito a la historia, lo que inicia todo lo que tiene que ver con el impacto del medio ambiente, primero se enfocó en la salud de las personas, ¿ya? Y no nos ocupábamos mucho del medio ambiente hacia el año 68, que es cuando aparece el Código Sanitario. La primera regulación que iba a ocuparse estrechamente de lo que significaba el impacto en la salud de las personas respecto de las operaciones o las acciones que nosotros hacíamos en nuestro quehacer laboral en general. ¿Ya? No pasaron sino casi 30 años hasta que llegamos al año 94 y se establecieron ahí las bases generales del medio ambiente. Entonces ahí empezamos a hablar por primera vez en la historia sobre el impacto de nuestra operación, de nuestros quehaceres en el medio ambiente. Asimismo, en el año 94 aparece el reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Entonces, ese impacto en el medio ambiente también lo empezamos a combinar con el lugar de trabajo. Y justamente en el lugar de trabajo ahí recuerdo que aparecieron algunas, por ahí por el año 90, aparecieron algunas denuncias sobre eh, personas que trabajaban en ambientes con polvo en suspensión, por ejemplo, otras personas que no lograban sentarse en todo el día, entonces aparecieron algunas leyes ahí que tenían relación con la salud de las personas en el lugar de trabajo, pero que también venían del acarreo de ciertos efectos de la operación que se generaban en el ambiente laboral y que afectaban a la salud de las personas. El año 2000 aparece un reglamento bien importante, el de manejo de residuos peligrosos, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es algo que nos viene acompañando hace rato y viene a tratar los rieles y otras cosas que tienen que ver justamente con esos residuos que afectan directamente a la salud de las personas. Nosotros hacemos siempre una distinción respecto a aquellos residuos que se manejan relativamente limpios, a aquellos que requieren de un tratamiento especial porque vienen sucios con grasa o con otras sustancias que pueden ser nocivas. Y el 2016 se une esta definición del impacto en el medio ambiente con el impacto en la salud de las personas por primera vez en la ley 20.920, que tiene como apellido, como adjetivo ahí, el alcance que tiene que ver con el marco para la gestión de residuos, es decir, establece un alcance sobre la operación de la ley en sí, ya que la ley exige una estructura, una infraestructura para poder enfrentar justamente las metas o las obligaciones que propone. Además, se impone también la definición de la responsabilidad extendida del productor. Eso significa que al productor le persigue una responsabilidad del residuo independiente de donde quede. Y el fomento al reciclaje, que son una serie de acciones que van en virtud justamente de que generemos un plano, un ambiente de economía circular y no se generen residuos, sino más bien esos eventuales residuos se conviertan en un nuevo insumo para la economía. La ley REP define en sí 6 productos prioritarios, hoy día son los que están, se van a ir uniendo más productos. Estos productos son elegidos porque son de fácil reciclaje, tienen una fácil recolección además, es fácil transformarlos, son materiales bien nobles y están en el convenio Basilea justamente con estas características para que puedan satisfacerla y así consolidarse o constituirse como productos prioritarios. Cuando hablamos de productos prioritarios son tipos de basura en sí. En este caso hay 6 tipos de basura. Los aceites lubricantes, los aparatos eléctricos y electrónicos, las baterías, las pilas y los envases y embalajes neumáticos. ¿Por qué digo y? Porque estos dos últimos ya están en vigencia. Tienen metas de recolección, tienen obligaciones asociadas y no solamente hay que declarar su introducción en el mercado como ocurre con los demás. Bueno, la ley persigue justamente o más bien reconoce al obligado como aquel que es el productor, fabricante o importador que de alguna manera pone sus productos en el mercado, esos productos se consumen y terminan con algún grado de residuo en su proceso de operación o de consumo. ¿Ya? Es así como al final, luego de que estos productos ya se transforman en residuos, entonces aparecen los gestores. Los gestores pueden ser las municipalidades, que a través de la subcontratación de los servicios de recolección de residuos también se preocupan de las operaciones con residuos. Cuando hablamos de gestores, hablamos de personas jurídicas o personas naturales también que operan con residuos. ¿Cuáles son las operaciones con residuos? Esas que aparecen ahí. Transporte, almacenamiento, disposición, tratamiento, pretratamiento. Cuando hablamos de tratamiento no hablamos de algo tan complicado, sino más bien de poder reducir o tratar esos residuos para limpiarlos y para transportarlos tal vez de mejor manera, ¿ya? Tiene que ver más bien con el tratamiento logístico que se necesita para que esos residuos lleguen mejor al fin de
el reciclaje, la reutilización o la devolución a la economía como corresponde. Entonces, vamos a encontrar, como decía, las municipalidades a través de la recolección de los camiones municipales que vemos. También están las empresas valorizadoras o las empresas acopiadoras, aquellas que recolectan simplemente y se las van a dejar hasta otras empresas que valorizan. Las que valorizan son las que transforman el residuo en un insumo o bien lo dejan listo para que vuelva a la economía como un producto nuevo. Y en tercera instancia están los recolectores de base. Los recolectores de base son esas personas que ahí, como sale en el dibujo, aparecen con un triciclo, los reconocemos porque generalmente andan con esa indumentaria, pero son especialistas justamente en una materia específica de los residuos. Es muy raro que veamos estos triciclos con un popurrí de residuos, sino más bien siempre andan o con cartón, o con metal, o con plástico, porque son especialistas justamente en su tema. Entonces, por eso la ley los reconoce y exige que además se integren a cada una de las zonas geográficas para que complementen la operación de residuos para estos gestores que en general trabajan con los grandes volúmenes. Bueno, toda esta operación es fiscalizada de acuerdo al cumplimiento de las cifras por parte del Ministerio de Medio Ambiente y en el cumplimiento de la operación por la Subsecretaría de Medio Ambiente. ¿Ya? ¿Quiénes son entonces los encargados de financiar todo esto? Bueno, ahí se nos cruza con un principio que tiene la ley, el principio número 1, que es que el que contamina paga. Este principio suena bien simple, pero la verdad es que viene a botar un paradigma no menor, debido a que toda la vida hemos estado acostumbrados hasta este punto a trabajar sin pagar por aquellos residuos o por aquella contaminación que emitimos desde nuestras organizaciones. Entonces aquí lo que viene a cambiar justamente es que hay que hacerse cargo y aquel que contamina va a tener que pagar un impuesto por ello. Ese impuesto es proporcional, obviamente, a la cantidad de residuos que ponemos en el mercado. Por lo tanto, aquí ya se empieza a desprender este concepto de que tenemos que ser muy rigurosos respecto a la cantidad de residuos que ponemos en el mercado, ¿ya? Tanto en la cuantificación como también en la intención de reducirlo, de minimizarlo. Y aquí entre medio, justamente entre el productor, los gestores de residuos, aparece la figura del sistema de gestión. Los sistemas de gestión, así como dice ahí abajo, son el mecanismo instrumental para cumplir con las obligaciones de la ley 20.920. Sin embargo, se confunde este nombre del sistema de gestión habitualmente con un software. Se cree que es la ventanilla única. Y no, el sistema de gestión es una entidad, es una institución muy parecida a lo que son las mutuales de accidentabilidad. ¿Eh? Entonces aquí si hacemos una suerte de paralelo entre ambos, tenemos que ambas entidades necesitan del aporte de empresas, pagos proporcionales, ya sea por la cantidad de residuos que ponen en el mercado, así como por los accidentes que tienen dentro de su empresa. Ambos celebran convenios con prestadores del giro y ambos reportan a la superintendencia correspondiente de su área. ¿Eh? Así que ahí cuando les hablen de sistemas de gestión, no confundirse, no se trata de un software, sino más bien de esta entidad que es el mecanismo instrumental para cumplir con las obligaciones de la ley. ¿Cuáles son los sistemas de gestión que hoy día están vigentes? Bueno, yo les decía que existen dos decretos supremos para productos prioritarios que los constituyen como vigentes y que son neumáticos y envase y embalaje. Aceite, aparatos electrónicos, pilas, baterías y hasta de la ropa que se habla incluso, esos son productos prioritarios que todavía no tienen metas de recolección y valorización. Eh, la ropa la mencioné porque está por salir, se habla mucho de que está por salir como un producto prioritario más. Sin embargo, todavía hablamos de estos 6 que yo les indiqué inicialmente, que son los que contempla la ley. Los sistemas de gestión, entonces, como les decía, son estos que aparecen acá. Para el caso de neumáticos tenemos a Neubol y Econeu. En el caso de envases y embalajes tenemos a ProRep, Resimple y Giro. Ahí abajo de los sistemas de envase y embalaje dice no DOM, DOM, no DOM. Eso significa que atienden aquellos residuos domiciliarios y no domiciliarios en cada caso. Por ejemplo, ProRep solamente atiende residuos no domiciliarios, aquellos que quedan en el patio trasero de las empresas o no alcanzan a llegar al domicilio de las personas. Resimple se hace cargo de domiciliario y no domiciliario, y Giro se hace cargo de domiciliario, y según entiendo también ahora incluyó el no domiciliario, pero tengo que verificarlo para incluirlo acá.
Ya les decía entonces que los decretos supremos en ejercicio corresponden a estos dos productos, que son neumáticos y envases y embalajes. ¿Cuál es la importancia de saber que estos productos tienen vigencia? Bueno, cuando un producto entra en vigencia es cuando sale un decreto supremo. Ese decreto supremo establece las obligaciones específicas para ese producto. Por lo tanto, se llama en general Decreto Supremo de Producto Prioritario, que establece metas de recolección y valorización para neumáticos o envases de embalaje y otras obligaciones asociadas en específico para ese producto. Hay ciertas distinciones, en general todas apuntan al mismo sentido, pero hay ciertas distinciones porque el tratamiento de los productos es distinto. En la industria de los neumáticos vemos que, por ejemplo, los neumáticos se desgastan, según dice la ley, incluso cada 4 años más o menos, y la recolección tiene que ir en torno a los residuos que se pusieron en el mercado, pero teniendo esta ventana entre medio. Y por otra parte, las formas de reciclaje de los neumáticos no tienen mucho que ver tampoco con el reciclaje de envases y embalajes, como bien podemos imaginar. Entonces, todo ese tipo de operaciones con residuos propiamente que tienen que ver con la naturaleza del mismo son las que van siendo específicas en cada decreto supremo. Y por otra parte, cuando sale un decreto supremo, en ese caso ahí están las fechas abajo, 18 meses después se constituye el sistema de gestión para que empiece a operar. Por lo tanto, en marzo de 2021 se constituyó el sistema, perdón, salió el decreto supremo de envases y embalajes, en marzo de 2021, como les decía, y en septiembre de 2022 se constituyó el sistema de gestión, empezó a entrar en vigencia y empezó a adherir a los afiliados. ¿Quiénes son los obligados? Y esto es bien importante entenderlo, hasta qué punto somos obligados. Siempre nos persigue en la definición de si somos o no aquellos que ponemos el residuo en el mercado. ¿Ya? ¿Y cuándo somos esas personas? Cuando somos importadores, es decir, cuando traemos un producto importado y envasado, ¿ya? Que viene en el fondo con componentes que se van a transformar en residuo, o un bien para uso profesional. Me traje una máquina, esa máquina venía embalada, no la puse en el mercado, la estoy usando para mi operación, pero los envases y embalajes quedaron en mi patio trasero. Entonces, de alguna forma sí contaminé, sí traje residuos al país. ¿Ya? No necesariamente los puse en el mercado para disposición de las personas, pero sí lo puse como no domiciliario en mi patio trasero. En segundo lugar están los productores de marca propia. La marca nos persigue, ahí está el concepto de la responsabilidad extendida del productor. Por lo tanto, si yo compro un producto, le pongo mi marca y luego lo vendo, ese producto es consumido y termina como residuo, entonces ahí cuando yo me transformo en obligado. Voy a seguir abajo ahí donde dice venta y distribución por la venta directa de cualquier producto que tenga de alguna manera mi responsabilidad, entonces me va a perseguir la ley, por lo tanto, por venta directa yo también soy un obligado. No necesariamente por venta directa de productos de terceros que vengan con marca, pero al menos de esos productos que yo compro, algo va a quedar en el patio tercero y voy a tener que dar cuenta de ello. Y en último lugar está el consumidor industrial, o en cuarto lugar más bien está el consumidor industrial. Aquí se refiere a los dueños de patios, los dueños de strip center, que no necesariamente son generadores de residuos, pero sí reciben residuos de sus clientes. Esos clientes seguramente tienen una ubicación de esos residuos, se los van a entregar ahí al administrador, algo que debería ocurrir, y el administrador va a decir, tantos residuos generé, tantos residuos fueron retirados y tantos residuos fueron valorizados. Por lo tanto, sí tiene una obligación respecto de la entrega de residuos propiamente. ¿Ya? De alguna manera también el administrador de estos recintos cobra por el retiro de basura, por el servicio de retiro, entonces él tiene el control respecto de todos los residuos aglutinados que maneja dentro de su dirección. Bueno, y la pregunta es, ¿a qué estoy obligado? ¿Ya? Bueno, siempre se habla de la recolección, por lo tanto vamos a hablar aquí de, en primer lugar, lo que es más vistoso son las metas de recolección y valorización. Yo voy a estar obligado entonces a devolver un porcentaje de mis residuos a la economía y con eso cumplo el ciclo circular. En este caso estamos viendo las metas que establece el Decreto Supremo de Producto Prioritario envases y embalajes para residuos no domiciliarios, ¿ya? Aquellos que no terminan habitualmente en domicilio de las personas, sino más bien terminan en las empresas. Entonces podemos ver ahí que las metas en general van siempre ascendentes, son bastante bajas al comienzo, exceptuando papel y cartón, que podemos ver que parte casi en el 50%, y llegan a cifras de 55 para los plásticos al año 10, 70% para metal
y 85% para papel y cartón. La pregunta que queda entonces, bueno, ¿cómo cumplo estas metas? Porque estas metas son porcentajes. Ese porcentaje, que es el que vemos aquí en el centro de esta ecuación, es el que multiplica la cantidad de residuos que yo pongo en el mercado. Y aquí aparece de nuevo esta clave, que es que yo tengo que cubicar mis residuos. Algo que, no, algo que suena fácil, pero no es tan fácil, debido a que generalmente manejamos fichas de producto con todos los detalles del producto que estamos poniendo en el mercado, pero no de sus empaques propiamente. Por lo menos en la mayoría de la industria así es, pero hay algunas otras industrias que están más normadas y tienen algún grado también de detalle sobre el empaque completo. Pero la habitualidad no suele ser esa, sino más bien que destacamos o detallamos el producto, no así su envase y embalaje. Entonces, esta multiplicación de la cantidad de residuos que yo pongo en el mercado por el porcentaje meta va a constituir la recolección perdón, la valorización, porque las metas se entienden como satisfechas cuando hay valorización y no solamente recolección, ¿ya? Aunque se llaman metas de recolección y valorización. Entonces, ahí va a estar, como les decía, cantidad de residuos que pongo en el mercado por el porcentaje meta, me va a decir cuánto es lo que tengo que recolectar y valorizar. Además, se está obligado a trazabilidad digital. Eso significa que yo tengo que tener el argumento, la base, el amparo de aquellas cifras que estoy entregando, que estoy declarando, a través de un respaldo digital. Puede ser perfectamente una planilla Excel, como también puede ser un software algo más complicado cuando estamos tratando justamente con una gran cantidad de SKU y no podemos ir a especificarlo uno a uno. Muchas veces vemos que hay iniciativas tal vez de poder hacer un pistoleo digital de cada uno de los SKU, ir a ver las etiquetas, los códigos de barra y de alguna manera desde esa información poder añadir las variables red, pero es un trabajo bastante más, bastante engorroso en realidad, tomaría mucho tiempo y en ese sentido hay que aplicar metodologías que puedan llevar la trazabilidad desde el SKU hasta poder estimar, proyectar o hacer una regresión respecto de la cantidad de envases y embalajes que ponemos en un periodo determinado. Esta trazabilidad, como bien ya les mencionaba, tiene que ir dirigida desde el SKU, es decir, desde el producto que ponemos en el mercado. Cada producto tiene una especificación. En esta especificación, como ya les mencionaba, hay que extender las variables REP y poder tener las características de empaque con sus pesos y componentes de material para poder indicar que lo que nosotros estamos declarando como cifra tiene una trazabilidad completa que llega justamente a cada detalle de venta del periodo que estamos declarando. Tiene que ver, además del número o código del SKU, una descripción del producto para que entendamos de qué estamos hablando. Se exigen además las categorías domiciliarias, no domiciliarias, y la subcategoría, que en este caso se refiere a la materialidad, de qué tipo de material, papel, cartón, plástico, etcétera, y su tipo. Hay una tabla que se desprende justamente de esta subcategoría que nos indica además qué tipo específico de plástico estamos tratando, ¿ya? Los plásticos son los que más se abren en general. Tenemos que además indicar las unidades introducidas al mercado nacional por periodo. Hasta este año se estaba trabajando respecto del año anterior. A partir de 2025 vamos a tener que declarar 2024 obviamente anual, pero a partir de 2025 vamos a tener que declarar mensual, como lo informa acá esta instrucción de la Superintendencia del Medio Ambiente. Cuando se habla además de la fecha de la operación comercial y la identificación del consumidor y calificación industrial, estamos hablando que hay que especificar de qué cliente, qué proveedor estamos hablando, ¿ya? Y ahí nos especificamos nosotros a través del documento tributario electrónico, que es el que respalda justamente esta operación con residuos. Cuando digo nos especificamos nosotros, en el fondo la empresa que es la que está haciendo la emisión. Esta información además va a tener que ser entregada por los sistemas de gestión, estas entidades que se van a ocupar de nuestras declaraciones y lo van a hacer llegar al Ministerio de Medio Ambiente a través de un sistema especial que va a empezar a funcionar en el 2025 y se llama SISREP, exclusivamente para los productos prioritarios de la ley REP. Y la información además dice ahí que debe entregarse dentro de los 10 primeros días de cada mes. Por lo tanto, hay que armar una suerte de sistema de gestión de residuos para que podamos ir actualizando esta cantidad de residuos que ponemos en el mercado y haciendo las declaraciones pertinentes. Mientras que nos debemos preocupar también de la reducción en la generación de residuos.
Sobre los sistemas de gestión, ¿qué tipos de sistemas de gestión hay? Porque yo también podría hacer esto solo, es decir, yo como empresa me podría dedicar a a preocuparme de mi gestión de residuos de manera individual. Sin embargo, tengo un alcance ahí. Solo lo puedo hacer con los residuos que yo pongo en el mercado. Es decir, si yo funciono solo, me voy a preocupar de mi basura. Esto mismo se puede agrandar un poco más, pero hasta 20 personas. Es decir, nos podemos juntar 20 empresas, hasta 20 empresas, y vamos a poder constituir o conformar un sistema de gestión. Sin embargo, vamos a estar sujetos a que solamente vamos a poder ir a buscar nuestros residuos. Los residuos de los 20, tal vez con uno de los productores podamos cumplir las metas, pero independiente de eso, es solamente los residuos de estos 20 que constituyen este sistema de gestión los que pueden declararse o considerarse más bien para las declaraciones. Y en el caso de los grandes sistemas de gestión, los Grand SIC, que realmente escuchamos por ahí ese nombre, significan los grandes sistemas de gestión, estos son los sistemas de gestión que tienen más de 20 empresas, ¿ya? Que son estos que yo les mencionaba antes, son los ya conocidos, tienen más de 20 empresas y tienen la gracia de que pueden ir a buscar cualquier residuo en el mercado, no se refieren solamente a sus propios residuos. Entonces, en ese sentido, es más fácil poder cumplir con las metas y las obligaciones porque las hacemos entre todos y somos hartos más. ¿Ya? Aún así, no deja de ser difícil porque obviamente hay que hacer que la información fluya desde cada uno para poder consolidarla y que ese resultado consolidado además satisfaga lo que la ley está requiriendo. Las multas, solamente para tener en consideración aquí, hay multas gravísimas, graves, leves, pero van hasta 10.000 UTA, unos 600 millones de pesos, poquito más. ¿Qué es lo grave? No estar inscrito en el Red C, lo primero que dice ahí. El Red C es hoy día la ventanilla única del Ministerio de Medio Ambiente. Para yo cumplir con la adhesión o con, adherir, con afiliarme al sistema de gestión, entonces tengo que previamente haberme inscrito en la ventanilla única del Red C. ¿Qué es lo que es el Red C? El registro de emisiones y transferencia de contaminantes, donde yo tengo que declarar las emisiones al agua, al aire, al suelo. En este caso estamos hablando de emisiones al suelo. Y ahí hay sistemas sectoriales en la ventanilla única, donde está el sistema REP, el sistema SINADER, que seguramente muchos conocen. Entonces, estas obligaciones veníamos cumpliéndolas a través de esta ventanilla única. En el momento en que se constituyen perdón, en que aparecen los decretos supremos de productos prioritarios, ya la declaración no se hace a través de la ventanilla única, sino que se hace a través de los sistemas de gestión. Entonces, a medida que vayan saliendo decretos supremos para cada producto prioritario, vamos a dejar de ir declarando en la ventanilla única y lo vamos a hacer solamente a través del sistema de gestión. El segundo punto por el cual nos pueden pasar una gravísima multa es no contar con un sistema de gestión autorizado, es decir, que nosotros no lo hayamos conformado o que no estemos adheridos a alguno. ¿Eh? En tercer lugar está el entregar información falsa. Este entregar información falsa, por un lado, está penado por la ley, pero por otra parte, la verdad es que no nos conviene mucho trabajar con información falsa o mal proyectada, porque podemos pagar, obviamente, de menos, pero también podemos pagar de bastante más, y en la medida en que nosotros distorsionamos la cantidad de residuos en el mercado, distorsionamos también las metas de recolección y valorización. Entonces, en el caso de que un sistema de gestión esté corto de cumplir las metas o le falten antecedentes para respaldar las cifras que está entregando, la verdad es que lo lógico sería a que primero ataque la cantidad de residuos que declaró cada uno de los productores, ¿ya? Y esa cifra hoy día no cuenta necesariamente con una metodología establecida según lo indica la ley, sino más bien queda en las manos de los productores. Y como tenemos este incentivo de no tener que pagar por lo que contaminamos, entonces vamos a tener que tratar de ubicar lo más preciso posible estos residuos de manera tal de no equivocarnos en la cifra y pagar lo justo, lo correspondiente. Y por último está la entrega, en estas multas gravísimas, está la entrega de residuos a productores, entregar los residuos de los productores a gestores no autorizados o certificados por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo sabemos si un gestor está autorizado por el Ministerio? Nos metemos ahí en la ventanilla única con nuestra clave única y podemos ahí buscar justamente en los gestores, en aquellos que operan con residuos, si es que existe el RUT de la empresa con la cual estamos trabajando o queremos trabajar. Ahí va a estar esa empresa registrada, por lo tanto, ahí podemos dar la validación de que efectivamente esta empresa está cumpliendo con el régimen REP. Entonces, ¿cómo cumplo? Cumplo con, primero,
metas de recolección, obviamente hay hartas más obligaciones, pero estas tres que son las más importantes para poder estar en regla y poder empezar a funcionar con nuestro sistema de gestión de residuos internos. En primer lugar, tenemos metas de recolección y valorización y para eso tenemos que construir y mantener la línea base de residuos, ¿ya? La cantidad de residuos que yo pongo en el mercado. Segundo, trazabilidad y respaldo digital. Por lo tanto, tengo que incorporar las variables REP, ya sea nuestro maestro de productos, desde el RP o bien insertar un software o algún sistema donde trabaje con las planillas para que manejen el respaldo digital correspondiente. Y en tercer lugar, adherirnos o conformar un sistema de gestión, que es el mecanismo instrumental para cumplir con las obligaciones. Para adherirnos a un sistema de gestión, previamente hoy día, independiente de que exista o no decreto supremo de producto prioritario, tenemos que inscribirnos en el Red C y sacar este número de ventanilla única, ¿ya? Seguramente, y aquí esto a juicio personal, seguramente eso el próximo año no va a funcionar de esa manera, sino que vamos a tener que adherirnos directamente al sistema de gestión, debido a que justamente al salir estos decretos supremos se quita la figura de la ventanilla única de por medio para los productores y pasamos a tratarnos directamente solamente con el sistema de gestión. Una pregunta clásica también que nos hacemos es, bueno, ¿cuánto nos cuesta esto? Porque la verdad es que al principio pensábamos que era hacernos cargo de la basura, nos decían que no fuésemos especialistas de la basura, pero nos damos cuenta que el tema es bastante complejo. Entonces, bueno, ¿en qué costos voy a incurrir? Nosotros hemos determinado que existen tres costos que son aquellos que no podemos deshacernos, ni tampoco los podemos mirar en menos, porque son aquellos que nos van a tomar tiempo y dinero. En primer lugar está por la cantidad de residuos que se pone en el mercado. Aquí apareció una ley y nos va a cobrar un impuesto por ello. El que contamina paga, así que ese es el primer costo. Segundo, por la recolección y valorización. Ya no podemos trabajar con cualquier gestor, cualquier persona que nos vaya a retirar los residuos, sino que tenemos que trabajar con aquellos que están autorizados y registrados para asegurar además que esos residuos lleguen a destino como corresponde, a valorización en este caso, y no a vertedero o que queden botados en cualquier lugar. Y por último, están los costos del encargado REP. La ley exige acá que exista una persona que sea el responsable de la gestión de residuos de la organización y ese encargado REP tiene que preocuparse obviamente de la gestión de residuos, de la atención del sistema de gestión, de la fiscalización y de todo esto que viene a continuación. Perdón. Que se refiere a construir la línea base y mantenerla, actualizarla. Perdón. Se refiere también a hacer los trámites o ser el representante de la organización para adherirse al sistema de gestión. Además, tiene que ser el encargado de declarar las cifras de basura introducidas en el mercado en el periodo anterior. Cuando hablamos de periodo anterior, podemos hablar del año anterior, como ocurre hasta ahora, o a partir de 2025 vamos a hablar del mes anterior. Operar con los gestores autorizados, que va a tener que velar porque los gestores efectivamente estén debidamente inscritos en la ventanilla única en el registro de emisiones y transferencia contaminante. Prepararse además internamente en qué consiste esta ley y armar una política de gestión de residuos. No necesariamente porque se exija con nombre y apellido como tal, aunque sí la preguntan en la fiscalización, nosotros ya hemos visto que eso ocurre, pero esa política va a ser la clave para que podamos aplicar medidas o iniciativas que vayan en pro de la disminución de la generación de residuos, ¿ya? Que es el espíritu de la ley al final del día, más allá de pagar por lo que se contamina solamente. Si hacemos un doble clic un poco en los desafíos, aquí los desafíos operacionales, el más grande está en construir la línea base y después mantenerla. Construirla porque vamos a tener que sacar esta información que no necesariamente entendemos bien de dónde viene, no tenemos fuentes fidedignas, entonces vamos a tener que aplicar una metodología para poder construir esta línea base. Y además hay que mantenerla. A la medida que pongamos nuevos SK1 en el mercado, la cantidad de residuos va a ir variando, por lo tanto tenemos que actualizarla de acuerdo como nos pide la ley, para este año anual, para el próximo mensual. Y los residuos, en el caso de envases y embalaje, en general vienen de estas tres fuentes, de las importaciones, donde encontramos habitualmente este empaque terciario, donde está el pallet, a veces encontramos cajas, madera, otras veces cajas máster, cajas supermaster, algunas muy grandes, film, suncho, en algunos casos esquineros, pero si nos vamos al material noble, papel y cartón en general. La madera no es un producto trazable, así que el pallet lo dejamos afuera, aun cuando lo contabilizamos.
En material de reembalaje o material de CD, material del centro de distribución, encontramos habitualmente los empaques secundarios. En el centro de distribución sabemos que llegan las importaciones, esos bultos se abren y empieza el piqueo, ver cuáles son las órdenes que tengo para poder despachar, desarmo mis importaciones y las rearmo para poder distribuirlas hacia tiendas o hacia clientes donde me interese. Pero en esa redistribución hay insumos de logística que yo necesito utilizar, como el mass film stretch, otras cajas, cartón corrugado, plástico de burbuja, etcétera. ¿Ya? Entonces también tengo que ubicar esos insumos. Y por último está lo de producto terminado, que tiene que ver con el empaque primario, que suele constituirse además como empaque domiciliario, a menos que termine en una empresa solamente el producto, pero suele constituirse, como les digo, como domiciliario y se refiere también a estas bolsas flexibles, cartones, blister, bolsas plásticas translúcidas ¿cómo se llama? Con estos sellos. Entonces aquí nos vamos a encontrar con nuevamente más plástico, más cartón y eventualmente más metal, con los aerosoles, de repente estos filtros que aparecen por ahí. Con toda esta información, como les decía, el espíritu de la ley apunta a que nosotros reduzcamos la generación de residuos. Entonces, en ese sentido, tenemos que armar un plan REP. Este plan REP, aquí podemos leer un poquito el esquema, apunta a distintas áreas dentro de la empresa. Entonces, nosotros podemos ver aquí que está afectando a los encargados comerciales o de logística, a la gente de importaciones, a la gente que está relacionada con el soporte o los datos maestros, a la gente del centro de distribución, al personal que está relacionado de repente con algún departamento de medio ambiente y la gente de operaciones en general, ya sea en el centro de distribución propiamente, que ya lo mencionamos, pero en las tiendas o en los puntos donde se generan los últimos residuos. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer en estas áreas? Bueno, los encargados comerciales se preocupan de mejorar, ojalá, la línea base, de que no se generen tanta cantidad de residuos de acuerdo a nuestras ventas. Siempre tenemos la intención de vender más, pero proporcionalmente igual podemos reducirla. Y ahí es donde podemos emplear materiales reciclables, podemos también incorporar algunos mecanismos, lo podemos ver a continuación en todo caso. La idea es disminuir la cantidad de residuos que ponemos en el mercado. Y si seguimos en comercio exterior, seguramente en la trazabilidad continua nos vamos a encontrar con algunas fichas de producto, que esas fichas les van a faltar algunos antecedentes, por lo tanto nos vamos a comunicar con los proveedores, vamos a tratar de que esas fichas incluyan los antecedentes de empaque y así no tener que estar midiendo los envases y embalajes, sino más bien los podemos referir respecto a la ficha técnica. ¿Ya? Para el soporte de datos maestros vamos a necesitar que haya una inclusión de alternativas para la trazabilidad digital. Además necesitamos que se capaciten los encargados que están manejando las cifras mes tras mes o año tras año de nuestra puesta de residuos en el mercado. Además tenemos que tener una transformación cultural para que estos procedimientos de reducción en la generación de residuos se traspasen también a toda la cadena, no solamente a la gente que opera o que recibe los productos en el centro de distribución. Bueno, las iniciativas en general van en ese sentido. ¿Y cuáles son los mecanismos de reducción para la generación de residuos? Son estos 5 que indica la ley. En primer lugar, siempre destacamos el ecodiseño, el más vistoso. De alguna manera vamos afectando ahí al producto terminado con envases y embalajes que ojalá no se constituyan como residuos. En algún momento en una clase de ecodiseño nos encontramos incluso hasta con una taza de café, que me acuerdo que la taza era hecha de galletas, se consumía completa. Entonces los empaques, la idea es que eliminemos o reduzcamos la posibilidad de que se generen residuos a través de nuestra operación. No solamente hacia el producto terminado, sino también hacia la tolerancia de las máquinas. De repente podemos trabajar con la reducción en los papeles, cartones o plásticos que trabajemos en la operación misma, en la generación del producto, y trabajando los niveles de tolerancia de las máquinas y de los materiales, podemos también reducir la densidad o el volumen en general de los residuos. Hemos tenido bonitos ejercicios en ese sentido de reducción de residuos justamente en el tratamiento de máquinas con hasta 25% de reducción solamente por trabajar las tolerancias. Entonces hay trabajo que se puede hacer ahí. En segundo lugar está la dirección o la orientación del consumo. Nosotros podemos orientar el consumo a través de certificados, rótulos o etiquetados en uno o más productos.
Entonces ustedes pueden ver que aparecen algunos sellos verdes, algunos con algunas flechitas que nos indican que hay algún alcance ecológico detrás de ese producto y que nos haga llamar la atención. Ahí tenemos que fijarnos justamente qué significan esos rótulos, esos sellos, y ver si están en cumplimiento de nuestro sistema REP. En tercer lugar están los sistemas de depósito-reembolso, donde siempre nos acordamos de las botellas plásticas, las botellas de gaseosas que dejamos en el supermercado para usar envases retornables. También hemos visto que ese mismo sistema en otros países, en bueno, no quiero decir país errado, pero me acaba de llegar hace poco una foto de este país, que no recuerdo cuál era, donde se está cobrando más por los metales. Es decir, cuando nosotros compramos una lata de bebida, por ejemplo, esa lata viene con un impuesto extra, pero ese impuesto, nosotros al dejar la lata en una máquina parecida a la que nos recibe los envases retornables, se genera un ticket y ese ticket me permite reducir el valor a pagar en el supermercado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay otros mecanismos, no solamente el de las bebidas, sino que también lo podemos aplicar a otros materiales. Y siempre pensemos que estamos frente a papel, cartón, plástico, metal, vidrio. ¿Ya? Así que no es mucho lo que tenemos que inventar. Generalmente nos mareamos un poco con que nosotros tenemos una operación específica porque recibimos productos que tienen una forma rara, una morfología extraña, pero cuando nos vamos dando cuenta de cuáles son los materiales con que están compuestos, en envase y embalaje en general hablamos de esto: papel, cartón, plástico, metal, vidrio. En cuarto lugar, tenemos los mecanismos de separación en origen y recolección selectiva. Eso facilita o fomenta la recolección. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a mejorar la parte del numerador de las metas, donde nosotros tenemos que ir a buscar esos residuos al mercado, y ahí facilitamos en esta tasa de residuos la recolección, como les decía. Y en último lugar está este punto que es un poco más sui generis, donde se pide cualquier tipo de instancia, incentivo o acción para asegurar un manejo ambiental racional de los residuos. Bueno, es lo que hoy día les tenía preparado respecto de lo que era esto de la ley REP, obligación, impacto, desafío. Nosotros hemos preparado justamente a partir de este tema un curso que vamos a empezar a dictar en el próximo mes y que se refiere a economía circular y ley 20.920, control y reducción de residuos. ¿Ya? Este curso va a contar de 24 horas, son 8 sesiones de 3 horas, donde vamos a abordar básicamente tres módulos, tres grandes módulos, que son el de economía circular, la gestión de residuos propiamente, donde les vamos a enseñar a ubicar sus residuos y a que puedan mantener una línea base bien controlada, además de las otras obligaciones que son de desafío algo menor en ese sentido, porque lo que más exige metodología justamente es la ubicación y actualización de la línea base. ¿Ya? Así que si alguien está interesado de todas maneras, ahí está el contacto de Adriana que nos soporta, nos apoya justamente en la inscripción, y abro el espacio por si alguien tiene dudas, preguntas, consultas respecto de este tema. Rodrigo, nos dejaron unas preguntas acá en la sección de... Mira, dice Daniela Reyes, ¿la ley tiene un espíritu regulatorio restrictivo o también considera algunos incentivos? Sí, hay muy buena pregunta porque generalmente nos encontramos con puras obligaciones y pocos derechos. ¿Ya? En este caso, a ver, primero tenemos que partir con que votamos un paradigma que era el de no pagar por contaminar. ¿Ya? Ahora contaminar no es gratis y eso en cierta forma entendemos que está bien que sea así. Sin embargo, también hay un premio por hacer acciones o iniciativas que vayan en pro de reducir la generación de residuos y que eso además sea significativo. Es así como existe el fondo REP, donde el Ministerio de Medio Ambiente y también Corfo van a disponer de dinero especial que es asignado exclusivamente para iniciativas de sostenibilidad, en este caso lo que tenga que ver con emisiones al suelo. ¿Ya? Así que en ese sentido, si nosotros aplicamos o tenemos la intención de generar iniciativas para reducir nuestra generación de residuos, pero eso implica una inversión de infraestructura, hay instancias donde podemos apoyarnos para llevar a cabo esas acciones. Y por otra parte, también el hecho de que nosotros cambiemos nuestros productos. Dentro de las variables REP siempre hablamos de los pesos, la materialidad, etcétera, pero hay otras variables como la peligrosidad, la retornabilidad,
el uso de material reciclado, que si bien podríamos contestar siempre que no, en realidad nosotros no tenemos nada de material reciclado, nuestros materiales no son peligrosos y así simplemente, es en esa instancia donde ponemos ese no de nuestro material reciclado, donde nosotros lo cambiamos y al cambiarlo por otro material que sea noble, que nos permita reciclaje, vamos a hacer una eliminación o reducción de ese material como residuo. Entonces, no necesariamente son premios que nos vamos a ganar, sino más bien hay incentivos para que tengamos que pagar menos por esta contaminación que, como les digo, veníamos efectuando todos calladitos, pero la verdad es que estábamos conscientes de que contaminábamos y contaminábamos. Perfecto. Daniela también nos deja una segunda pregunta e invitamos a los que tengan alguna pregunta que puedan incluso activar su micrófono y les damos el pase para que pueda expresarla. ¿Qué oportunidades laborales se pueden desprender de esta ley? Muy bueno, muy buena pregunta. La verdad es que, a ver, desde la empresa, obviamente el encargado REP es una oportunidad laboral. No, aún no se ha constituido porque no nos damos cuenta del volumen de trabajo que significa esto. Nos vamos a ir dando cuenta seguramente en la medida que las obligaciones se pongan más pesadas, es decir, que haya más fiscalización. Eh, pero el encargado REP hoy día se asume como una responsabilidad que tiene que estar ojalá en el contrato de trabajo, no así en el cargo como tal. Seguramente en el futuro vamos a tener encargados REP, dependiendo de la complejidad tal vez que genere esta ley, en la medida que haya más productos prioritarios, tal vez se haga más compleja el control y la gestión propiamente. Entonces, internamente vamos a necesitar personas que nos ayuden en esta ubicación, levantamiento y atención de la gestión de residuos dentro de la empresa. Hay una oportunidad que está desprendiéndose un poco de los prevencionistas de riesgo, está tomando tintes más administrativos y operacionales. En el tema de la fiscalización hay una tremenda oportunidad, porque se van a necesitar fiscalizadores en terreno, ya sea para determinar si estamos ok con las cifras, es decir, si las declaraciones son fidedignas, y por otra parte para ver cuál es la metodología que se está aplicando y si va directamente al SKU. ¿Ya? Es decir, si tenemos una regresión respecto a las cifras que se está entregando, que tiene argumento para decir que está contabilizando hasta el último SKU de la empresa. Y por otra parte, hay un tema fuerte en lo que se refiere a capacitación, educación y no necesariamente en enseñar la ley, sino más bien enseñar la operación con residuos. ¿Ya? Y en ese sentido, los gestores, para ser considerados como especialistas en su operación con residuos, deben pasar ciertas pruebas. Los recolectores de base tienen que hacer una prueba ante ahí se me fue el nombre en este momento, hay una entidad certificadora, Chile Valora. Chile Valora, que es la que entrega el certificado justamente para que esos especialistas se constituyan como tal, o sea, un reciclador de base con las competencias correspondientes, que es lo que Chile Valora aprueba, pero estos tienen que pasar por una suerte de preparación previa para funcionar como tal. Y esa capacitación también exige que en este momento tengamos que atender, creo que son 70.000 recolectores de base a nivel nacional. Por lo tanto, tenemos un trabajo no menor que hacer ahí con esas personas que son especialistas en residuos y que están obligados a ser parte de los sistemas de gestión. Lo que se me viene a la mente en este momento directo, además, porque hay una serie de procesos que tienen que ver también con la nobleza de los materiales, la aplicación del ecodiseño, la reducción operacional en las máquinas, que también va asociada a este tema, pero que se cruza con otras cosas normativas de calidad y otras normas naturales que los distintos giros de las empresas pueden tener. Tenemos otra pregunta de Stefano Saco. Respecto a las baterías y pilas, ¿sabes de posibles fechas cuáles serán los posibles gestores? Y debido a lo complejo de reciclar baterías, ¿habrá apoyo económico para estos centros de reciclaje? A ver, de fecha, venimos hablando de que va a salir el decreto de 2022, así que la verdad es que no me atrevo a dar fecha. Se habla de que aparatos eléctricos y electrónicos y pilas van a salir en conjunto, y eso parece que va a ser así porque tiene una naturaleza también de que los productos, no es que sean los mismos, pero el cuidado de los productos tiene ciertas relaciones que van unidas, así que es probable que así sea. Eh, Perdón, la pregunta era ¿cómo se llama? Si teníamos fecha y cuál era la otra parte.
Debido a lo complejo de reciclar baterías, ¿va a haber apoyo económico para los centros de reciclaje? Sí, y ya están pasando cosas al respecto. Hubo una empresa que está exportando las baterías en desuso, la estaba recibiendo otro país, se supone que eso no se puede hacer, de acuerdo a lo que indica la ley. Sin embargo, estamos hablando de un insumo que tal vez no terminaba como residuo en el destinatario, entonces hay ciertas cosas que hay que aclarar, ¿ya? Pero efectivamente este fondo REP va a apoyar esta infraestructura para los casos específicos donde se necesite algo más que hacer. Hay industrias complicadas y de los dos productos que estamos hablando en este momento, neumáticos y envase de embalaje, son productos no peligrosos. Las pilas, las baterías, los aparatos eléctricos y electrónicos y los aceites son todos peligrosos. Es decir, en la tapa de alguno de estos productos no nos podemos tomar un vasito de agua después de que se utilizó porque podemos morirnos. ¿Ya? Así que en ese sentido, lo que seguramente vamos a empezar a entender con el primer decreto supremo de cualquiera de estos cuatro que salga, es cómo la industria en torno a ese giro o ese residuo más bien, se va a tener que levantar con los distintos actores valorizadores propios de ese giro. ¿Ya? Tenemos que entender que la valorización de un aparato eléctrico y electrónico no tiene nada que ver con la valorización de un neumático, entonces no es que se vaya a levantar una planta valorizadora para todo, va a ser una planta valorizadora para un tipo de residuo. ¿Ya? Y en ese sentido, claramente se va a necesitar esfuerzo de infraestructura, e inversión en algún grado de tecnología, en alguna metodología tal vez. Es parte de lo que ocurrió también. También hubo que haber inversión para el caso de envases y embalajes, donde vimos que ya algunos software que se han levantado, eso también ocurrió con el aporte de los participantes, pero esas metodologías venían de otras fuentes, de otros ejemplos de otros países, justamente. Tenemos que considerar que no hay muchos ejemplos en el mundo, hay una decena de ley REP, menos de una decena de ley REP, entonces la verdad es que somos un ejemplo mundial en cuanto a la ley tan robusta que tenemos. No es perfecta, tiene hartos bemoles y hartas cosas que hay que entender, pero es una iniciativa que se nota. O sea, nosotros en la operación vemos acá que año tras año pasar de 4.000 a 3.500 y después a 2.700 toneladas, es en realidad un logro. Bueno, no veo más preguntas. No sé si alguien quiere hacer la última intervención. Micrófonos abiertos. Si no, de lo contrario, a ver, acá tenemos. Adriana de Moura, nuestra gestora de admisión de posgrados y cursos, nos acaba de dejar ahí, ¿cierto?, su correo nuevamente por si tienen dudas que lo puedan hacer llegar a ella durante la semana. Como no hay más preguntas, Rodrigo, quiero darte las gracias por esta presentación. Los invitamos también, por supuesto, a conocer más sobre nuestro curso y nuevamente, ¿cierto?, a dejar todas las consultas que tengan con Adriana. Rodrigo, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos, pues que estén muy bien, que tengan una excelente jornada. Acá veo puras manitos, saludos, Muchas gracias. gracias. Adiós, que Muchas estén bien. gracias por tu tiempo, gracias, Chao, gracias. gracias.